Hoy estamos en el último domingo del tiempo después de Epifanía y las lecturas y lo que celebramos y lo que recordamos es la transfiguración del Señor. Es un pasaje muy especial, pues en este pasaje Dios mismo proclama: "Este es mi Hijo amado". El Evangelio de Marcos es un evangelio que poco a poco va llevando al reconocimiento, a la identificación de Jesús, el Cristo, como el Hijo de Dios. Y en momentos especiales a lo largo del Evangelio se está proclamando el Hijo de Dios, el Hijo de Dios, el Hijo de Dios. Este pasaje es muy interesante por el lugar donde está puesto la narración y también por lo que sucede. Hay varios elementos. Por ejemplo, esta es la segunda vez en el Evangelio que Dios mismo dice: "Este es mi Hijo". Si recordamos, en el bautismo, empezando el Evangelio, en el bautismo se abren los cielos y desciende en forma de paloma el Espíritu sobre Jesús. Y una voz se escucha que dice: "Este es mi Hijo amado". Y ahora aquí, miremos estos dos momentos. El bautismo es prácticamente el comienzo del Evangelio de Marcos. Cuando empieza en 1:1, Marcos anuncia: comienzo o principio del Evangelio de Jesucristo, el Mesías. Y viene la narración del bautismo, es decir, cuando arranca la misión de Jesús. Las obras, las palabras de Jesús. Ahí Dios dice: "Este es mi Hijo". O sea que ha enviado a su Hijo a anunciar y a hacer palabras y obras. ¿Qué tiene especial el texto hoy? Se encuentra en un momento de cambio, de transición entre esas palabras, las enseñanzas y las acciones, sus milagros, sus curaciones, y el camino a la cruz. Es decir, la transfiguración es el camino hacia Jerusalén. Ya han salido de la región de Galilea y van hacia Jerusalén. Y saben que el camino hacia Jerusalén en el Evangelio de Marcos es el camino hacia la muerte, es el camino hacia la cruz, es el camino hacia el padecimiento. Entonces, en ese camino, cuando ya ha acabado su proclamación, su misión, su enseñanza, ahora va hacia la cruz, viene la transfiguración. Y otra vez la voz de Dios que dice: "Este es mi Hijo, escúchenlo". Es como que en ese camino de dolor, de sufrimiento, van a tener la oportunidad de subir a la montaña, que en el mundo judío la montaña es el lugar del encuentro con Dios, y se va a dar la transfiguración. Es interesante la palabra transfiguración en griego, es metamorfosis, interesante, porque significa un cambio, una transformación. ¿Y qué es ese cambio? ¿Qué es esa transformación? Ah, es cuando Jesús muestra su esplendor como Dios, pero no solo como Dios, ropas blancas, mucha luz, sino como el culmen de la historia judía, como en la persona en quien se condensa las escrituras. ¿Por qué? Porque aparece Elías y aparece Moisés. Los judíos, cuando se refieren a las escrituras, hablan de la ley y los profetas. Esas son sus escrituras. Y en Moisés está representada la ley y en Elías está representado los profetas. Luego Jesús es el culmen de las escrituras, de la historia judía. En él se resumen la ley y los profetas. En Jesús, él es el profeta y él es la nueva ley. Se encuentran con Jesús, Elías y Moisés, la ley y los profetas. Él es el profeta enviado de Dios y él es la ley de Dios. Y ahí se da la manifestación plena
Y Pedro queda maravillado por lo que ha sucedido. Pedro, que es otro de los que manifiesta, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Aquí se ciega y pierde el norte y dice algo así como, uy, aquí estamos muy chéveres, Señor, hagamos 3 tiendas. Es decir, instalémonos aquí, quedémonos aquí en la montaña, quedémonos aquí en el lugar del encuentro con Dios y quedémonos aquí y olvidémonos de todo lo demás. Algo así como, Señor, quedémonos aquí y lo que sigue, dejémoslo. Ese camino a la cruz, ese camino a Jerusalén, ¿para qué? Aquí estamos bien, aquí estamos ricos, aquí estamos sabrosos. Por eso una nube los tapa y dice, este es mi hijo, escúchenlo. ¿Y qué pasa de inmediato? Aparece Jesús solo. ¿Y qué hacen? Mire cómo termina el texto. Bajan de la montaña. O sea, continúan su camino a Jerusalén, a la cruz, al martirio. Hermanas y hermanos, nosotros también estamos en un caminar. Y nosotros también en ese caminar vivimos vicisitudes y vivimos complicaciones y vivimos dificultades. Estamos en este camino que vamos terminando del tiempo después de Epifanía y vamos a entrar, ojo, vamos a entrar en un camino de penitencia, de reflexión, de arrepentimiento, de revisar, que es el tiempo de Cuaresma, todo ese tiempo de preparación que nos va a llevar a la Pascua. Vamos a empezar un camino el miércoles, vamos a empezar un camino de reflexión, de cambiar las dinámicas, incluso litúrgicas. Vamos a estar demorados y vamos a reflexionar y hacer penitencia. En ese camino, hermanos, que vamos a empezar, antes de empezar, hoy subimos a la montaña con Jesús. Y tenemos la oportunidad de reconocer en Jesús al Hijo de Dios, al Mesías. Prácticamente cada vez que tenemos nuestras celebraciones, es subir a esa montaña. Cada vez que tenemos momentos de oración o meditación, subimos a esa montaña en el camino que nos lleva a Jerusalén. Es decir, en nuestra vida cotidiana, en nuestro caminar, en medio de cada realidad que cada uno de ustedes está viviendo, de salud, de necesidad, de tristeza, tenemos la oportunidad de subir a la montaña y encontrarnos con Jesús transfigurado, transfigurado en Dios. Pero no podemos cometer el error de los apóstoles, no podemos cometer el error de Pedro. Ay, me voy a quedar aquí. Voy a olvidarme de lo que está pasando en mi vida cotidiana. Voy a dejar allá el sufrimiento, el dolor, la enfermedad. Señor, hagamos 3 tiendas y quedémonos aquí y olvidémonos de lo que está pasando allá. Y entonces caemos en una forma de entender a Jesús muy de lo espiritual y muy de lo celestial y muy de lo armónico y perfecto. Y en este momento también se nos aparece la nube. Dice, este es mi hijo, escúchenlo. Pero también abran los ojitos, porque el camino debe continuar y debemos bajar. Así como subimos a la oración, subimos a la liturgia, subimos a la Eucaristía, también tenemos que volver a bajar de esta montaña y continuar el camino, pero ya diferente, habiendo tenido la experiencia de Dios con nosotros, ese Emmanuel que ahora baja con nosotros, porque le hemos reconocido, porque le hemos identificado, y ahora Él va a caminar con nosotros ese camino de penitencia, de reflexión, de hacer síntesis, de hacer inventario, de reconocer, y vamos camino a la cruz, pero con Él, al que hemos reconocido, al que hemos visto, Jesús Dios.
Hermanas y hermanos, como dice la segunda carta a los Corintios hoy, predicamos a Cristo como Señor. ¿Para qué? Para que podamos iluminar, que esa luz de este encuentro con el Señor, que esa luz que hemos visto a Jesús, síntesis de la historia, verdadero profeta y nueva ley, que esa luz se impregne también en nosotros. Y como dice Pablo, podamos iluminar a otros. Que podamos decir, sí, estamos muy bien en la presencia del Señor, sí, nos sentimos plenos, sí, nos sentimos iluminados, pero que también podamos bajar nuevamente y comunicar esa experiencia a quienes nos rodean, llevar esa luz a los demás. Que Cristo transfigurado habita en cada uno de nosotros, se muestre cada uno de nosotros y nos dé la fortaleza para continuar ese camino con Él hacia Jerusalén, hacia la cruz, cargando esa cruz que debemos cargar.